Hola a todos, bienvenidos a Solitaire Booktube. Hoy una vez más nos encontramos con un libro nuevo que me tiene muy entusiasmada porque es un libro que hace mucho que no agarro y eso es lo que más me gusta, volver a leer cosas que leí hace mucho y ver qué me produce, porque va cambiando con el tiempo. Este libro lo leí por allá por el 2004, 2005 me parece. 2005. Estaba estudiando la carrera de Ciencia Política y nos dieron este libro y el de Platón, La República, para comparar. Me sentí muy identificada con ambos, a pesar de que tengan algunas diferencias en algunas cosas. Son muy interesantes estas ideas, ya van a ver por qué. Bueno, vamos a empezar con la lectura de la Política, se llama el libro, de Aristóteles. Y este capítulo primero se refiere a la comunidad política y la comunidad familiar. Antes que nada, cabe aclarar que era una ciudad donde no todos eran considerados ciudadanos, por lo tanto parte de la comunidad política. Les comparto un pedacito del artículo de Wikipedia sobre Atenas. Los ciudadanos eran solo los hombres libres nacidos de padre y madre ateniense mayores de 21 años. También cobraba importancia la fortuna, ya que el ciudadano debía estar disponible para brindar servicios al Estado. En total eran cerca de 45.000 en una población de 300.000 almas en torno al 430 a.C. El resto de la población no eran considerados ciudadanos. Los extranjeros eran hombres libres que vivían en Atenas que provenían de polis vecinas. Polis son ciudades. Podían dedicarse al comercio, a la artesanía y al ejército, y debían pagar más impuestos. El último grupo social eran los esclavos, era el grupo más numeroso de la población. No obstante, carecían de cualquier derecho. Realizaban las tareas más pesadas, como las tareas agrícolas, las domésticas, artesanales y mineras. Las clases sociales se dividían por quién votaba y quién no. Solo los hombres atenienses votaban. Las mujeres no votaban, los esclavos tampoco y los niños tampoco. Pues bien, entonces, recuerden, cada vez que dice ciudadanos son los hombres atenienses nacidos libres. Ni esclavos, ni mujeres, ni niños. Dice, capítulo primero del libro primero. Ya que vemos que cualquier ciudad es una cierta comunidad, también que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, por algo pues que les parece bueno obran todos en todos los actos, es evidente. Así que todas las comunidades pretenden como fin algún bien. Pero sobre todo pretende el bien superior, la que es superior y comprende a las demás. Esta es la que llamamos ciudad y comunidad cívica. En general, tanto en Aristóteles como en Platón se habla mucho del bien, de la verdad, de la justicia, términos muy amplios y generales que hoy en día en realidad se dan más por sentado y no debería quizás. Pero antes, bueno, en lo que era esta época se discutían mucho esos términos y a qué se referían. En Platón también lo van a poder leer, pero en formato de diálogo, porque así escribía este filósofo. Bien, seguimos. Dice, ¿cuántos opinan que es lo mismo regir una ciudad, un reino, una familia y un patrimonio con siervos? No dicen bien. Creen, pues, que cada una de estas realidades se diferencia de las demás por su mayor o menor dimensión, pero no por su propia especie. Fíjense que esta diferencia es muy importante y es extrapolable, por decirlo así, a la actualidad. No quiere decir que en la actualidad tengamos esclavos ni siervos ni nada parecido. Pero está hablando de la diferencia entre la ciudad, gobernar una ciudad, y la diferencia, entre eso y gobernar una familia o administrar una familia, que es lo que quiere en realidad expresar, según yo lo entiendo. Más allá de que hoy no tengamos esclavos, digo, la diferenciación que hace acá el filósofo es válida para mí. Eso es lo que yo pienso. Como si uno, por gobernar a unos pocos, fuera amo de una casa, si a más administrador de un dominio, si
sea más aún rey o magistrado, en la idea de que nada difiere una casa grande y una ciudad pequeña, ni un rey y un gobernante político, sino que cuando uno ejerce el mando a título personal resulta un rey, y cuando lo hace según las normas de un arte peculiar, siendo en parte gobernante y gobernado, es un político. Pero eso no es verdad. Y lo que afirmo será evidente al examinar la cuestión con el método que proponemos. De la misma manera como en los demás objetos, es necesario dividir el compuesto hasta sus ingredientes simples, puesto que estos son las partes mínimas del conjunto. No sé si les suena este método al método cartesiano, que divide las partes en más pequeñas, digamos, más accesibles. Así también vamos a ver, al examinar la ciudad, de qué elementos se compone, y luego al analizarlos, en qué difieren uno de otros y si cabe recoger alguna precisión científica sobre cada uno de los temas tratados. Capítulo 2. Si uno presta atención desde un comienzo al desarrollo natural de los seres, podrá observar también este problema, como los otros, del mejor modo. En primer lugar, es necesario que se emparejen los seres. Un auto. Vamos a aprovechar. Que no pueden subsistir uno sin otro. Por ejemplo, la hembra y el macho, con vistas a la generación. Y esto no en virtud de una previa elección, sino que como en el resto de los animales y plantas es natural el impulso a dejar tras de sí a otro individuo semejante a uno mismo. Hablando de la ley de supervivencia. O, por ejemplo, lo que por naturaleza domina y lo dominado para su supervivencia. Porque el que es capaz de previsión con su inteligencia es un gobernante por naturaleza y un jefe natural. En cambio, el que es capaz de realizar las cosas con su cuerpo es súbdito y esclavo también por naturaleza. Los dejo a su criterio. Por tal razón, amo y esclavo tienen una conveniencia común. Acá es donde yo digo que hay que leerlo, digamos, teniendo en cuenta el contexto y el mundo de vida, si se quiere, desde la filosofía. Lo que quiere decir es la perspectiva, el cosmos en el que habita este ser humano, que es Aristóteles, que en este momento está en esta comunidad, en esta ciudad, donde la esclavitud ni siquiera es discutida. No como hoy, digamos, que no solo no es discutida, sino que ha sido abolida en todo el mundo, o al menos eso nos hacen creer, ¿verdad? Porque pero bueno, es un tema bastante complejo. Continuamos. De tal modo, por naturaleza, están definidos la mujer y el esclavo. La naturaleza no hace nada precariamente, como hicieran los forjadores el cuchillo de Delfos, sino cada cosa con una única finalidad. Recuerdo estar hablando de la mujer y del esclavo, que han sido generados con una única finalidad. Bueno, así como cada órgano puede cumplir su función de la mejor manera cuando no se le somete a varias actividades, sino a una sola. Eso es cierto, pero no acuerdo con él de esto de que la mujer tiene una finalidad y menos un esclavo. Entre los bárbaros, o sea, considerando el esclavo como un ser humano, ¿no? No el esclavo como esclavo. Entre los bárbaros, la mujer y el esclavo ocupan el mismo rango. La causa de esto es que carecen del elemento gobernante por naturaleza. Así que su comunidad resulta de esclavo y esclava. Por eso dicen los poetas: justo es que los griegos manden a los bárbaros, como si por naturaleza fueran lo mismo bárbaro y esclavo. De las dos comunidades, la originaria es la casa familiar, y bien lo dijo Hesíodo en su poema: ante todo, casa, mujer y buey de labranza. Porque el buey hace las veces de criado para los pobres. La familia es la comunidad constituida por naturaleza para satisfacción de lo cotidiano, por los que Carondas llama compañeros de panera, y Epiménides decreta los del mismo comedero. La ciudad es la comunidad, procedente de varias aldeas, perfecta, ya que posee
Para decirlo de una vez, la conclusión de la autosuficiencia total y que tiene su origen en la urgencia de vivir, pero subsiste para el vivir bien. Y que toda ciudad existe por naturaleza del mismo modo que las comunidades originarias. Ella es la finalidad de aquellas y la naturaleza es finalidad. Lo que cada ser es, después de cumplirse el desarrollo, eso decimos que es su naturaleza. Así de un hombre, de un caballo o de una casa. Además, la causa final y la perfección es lo mejor. Y la autosuficiencia es la perfección y es óptima. Por lo tanto, está claro que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal cívico. Esta es la famosa frase que se le atribuye a Aristóteles, que el hombre es un animal cívico. Bien, y dice, y el enemigo de la sociedad ciudadana es, por naturaleza y no por casualidad, o bien un ser inferior o más que un hombre, como aquel al que recrimina Homero, sin fratría, sin ley, sin hogar. Al mismo tiempo, semejante individuo es por naturaleza un apasionado de la guerra, como una pieza suelta en un juego de damas. La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier otro animal gregario, es clara. Acá hay una diferencia porque dice ser social y antes había dicho que era un ser político. ¿Y cómo es? Bueno, la realidad es que hoy en el español está la diferencia entre estos dos vocablos, pero en griego es el mismo, porque polis, se tradujo después como político, pero polis es ciudad en griego. Político viene de polis, de ciudad. Y es como el mismo término en el griego. Se refiere a eso, a un hombre social que vive en sociedad, o sea, que vive en polis. Y la política tiene que ver con la administración de las comunidades, por lo tanto está hablando de lo mismo. Es clara, bien. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Qué curioso cómo dice esto de que la comunidad es natural, ¿verdad? Pero bueno, él lo entiende como que es, nace de la urgencia por el vivir, por lo tanto proviene de la naturaleza. Por eso dice que es natural. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer, por eso la tienen también los otros animales, ya que por su naturaleza ha alcanzado hasta tener sensación del dolor y del placer e indicarse estas sensaciones unos a otros. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en estas funda la casa familiar y la ciudad. Es decir, que por naturaleza la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. Pues, si se destruye el conjunto, ya no habrá ni pie ni mano, a no ser con nombre equívoco, como se puede llamar mano a una de piedra. Eso será como una mano sin vida. Todas las cosas se definen por su actividad y su capacidad funcional. De modo que cuando éstas dejan de existir, no se puede decir que sean las mismas cosas, sino homónimas. Así que está claro que la ciudad es por naturaleza y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo por separado no es autosuficiente, se encontrará como las demás partes en función a su conjunto. Y el que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino como una bestia o un dios. Anterior no quiere decir cronológicamente, no sé si se entiende eso. Anterior se refiere a su denominación, a su existencia en el universo de las cosas en general. Como por definición surge la comunidad sí o sí previamente a la definición de ser humano, porque el ser humano, si no vive en comunidad, no es bestia o es Dios. Eso quiere decir.
En todos existe por naturaleza el impulso hacia tal comunidad, pero el primero en establecerla fue el causante de los mayores beneficios. Pues así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, así también, apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La injusticia es más feroz cuando posee armas. Qué interesante esta frase. Y el hombre se hace naturalmente con armas al servicio de su sensatez y su virtud, pero puede utilizarlas precisamente para las cosas opuestas. Por eso, sin virtud es el animal más impío y más salvaje, y el peor en su sexualidad y su voracidad. La justicia, en cambio, es algo social, como que la justicia es el orden de la sociedad cívica y la virtud de la justicia consiste en la apreciación de lo justo. Muy bien, capítulo 3. Después de dejar claro de qué partes está constituida la ciudad, hay que hablar en primer término de la administración de la casa, porque toda ciudad está compuesta por casas. Las partes de la administración son las correspondientes a las partes que constituyen la casa. Y la casa completa se compone de libres y de esclavos. Leyendo en la actualidad podemos sacar la parte de los esclavos porque ya está abolida, insisto. Puesto que hay que examinar cada cosa primeramente en sus componentes menores, y las partes primeras y mínimas de una casa son el señor y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos, hay que investigar respecto de estas tres relaciones. ¿Qué es cada una de ellas y cómo deben ser? Son pues la relación eril, que es la relación entre el señor y el esclavo, la matrimonial, el emparejamiento de hombre y mujer carece de una denominación propia, y en tercer lugar la procreadora, que tampoco se denomina con un vocablo específico. Queden pues las tres como las hemos llamado. Hay otro componente que para unos se identifica con la administración de la casa y para otros es la parte más importante de la misma. Como sea, habrá que estudiarlo. Me refiero a la llamada crematística. Acá tengo un signo de pregunta en crematística y me acuerdo que nos hicieron buscar en el diccionario y se ve que no me quedó mucho, pero ya les digo qué es. El arte de hacerse rico. El arte de ganar dinero. Muy bien. En primer lugar, hablemos del amo y del esclavo para observar lo relativo a este servicio necesario por si podemos aprehender algo mejor que las nociones ahora corrientes. A algunos les parece que tal denominación supone una cierta ciencia y que la administración de una casa y la potestad señorial y la política y la monárquica son lo mismo, como dijimos al comienzo. Esto es lo que está criticando Aristóteles. Para otros, tal dominación es un hecho contrario a la naturaleza, pues solo por convención sería esclavo el uno y señor el otro, pero nada diferirían por su naturaleza. Iluminado ese. Por esta razón, tampoco sería cosa justa sino un hecho de violencia. Bueno, de hecho lo es, no hace falta el condicional, pero bueno, recordemos, insisto, en la época en que fue escrito este libro. Capítulo 4. Desde luego, la propiedad es una parte de la casa y la técnica adquisitiva una parte de la administración doméstica, ya que sin las cosas necesarias es imposible tanto vivir como vivir bien. Y como en las técnicas determinadas es necesario disponer de los instrumentos apropiados si la obra ha de llevarse a cabo, así también en la economía doméstica. Los instrumentos son unos inanimados y otros animados. Por ejemplo, para un piloto es inanimado el timón y animado el vigía, ya que el subordinado en las diversas técnicas está en función de un instrumento. Así también las posesiones son un instrumento para la vida y la propiedad es un montón de instrumentos. También el esclavo es una posesión animada y cualquier subordinación es como un instrumento previo a otros instrumentos. No se aburran, se pone denso, pero es porque está siguiendo este método que explicó al principio, que es analizar todas las cosas que componen a la cosa para poder entenderla y poder diferenciarla, que es el objetivo de Aristóteles acá. Pues,
Si cada uno de los instrumentos pudiera realizar por sí mismo su trabajo cuando recibiera órdenes o al preverlas, y como cuentan de las estatuas del Dédalo o de los trípodes de Hefesto, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de dioses, de tal modo las lanzaderas tejieran por sí solas y los plectros tocaran la cítara, pero nada necesitarían ni los maestros de obras sirvientes ni los amos de esclavos. Bueno, acá está fundamentando la existencia del que domina y el dominado, o el que instruye y el instruido, pero no hace falta conocer todas las referencias, por lo menos yo no me pongo a buscar qué son las estatuas del Dédalo y los trípodes de Hefesto para entender el razonamiento que está haciendo, digamos. No sé a qué se refiere con eso porque no conozco los casos, pero como decía el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de dioses, se entiende que lo está citando para aludir a esto de que los objetos que están subordinados, hablo demasiado rápido, no se mandan por sí solos, digamos, no van por sí solos a hacer las cosas que los maestros o los amos quieren que haga, ¿verdad? Ahora bien, los que se suelen llamar instrumentos son instrumentos de producción, es decir, mientras que las posesiones, son instrumentos prácticos. Bien, es decir, que de la lanzadera se saca algo más que su uso, del vestido y del lecho tan solo su uso. Además, ya que la producción y la acción difieren específicamente y ambas precisan instrumentos, necesariamente estos mantendrán la misma diferencia. La vida es acción, no producción. Por ello el esclavo es un subordinado para las cosas prácticas. Se habla de la posesión como de una parte, pues la parte no es solo parte de otra cosa, sino que depende enteramente a otra cosa. De igual manera también del objeto poseído. Por eso el señor es señor del esclavo, pero no depende de aquel. No lo sé, me parece que sí. Bueno, esto es lo que pensaba él en ese momento. Vaya a saber cómo era en realidad la vida en esa época y qué tanto dependían los hombres libres de los esclavos. Antes de continuar, les quiero aclarar. Yo no tengo título en filosofía ni en historia. Estos libros los leí en su momento cuando estaba estudiando la carrera, pero no soy referente para analizar estos libros. Lo que yo les estoy comentando aquí es mi manera de interpretar las cosas, como yo lo entendí cuando en su momento los leí y los estudié. No es la verdad. Y es una invitación más que nada a que ustedes puedan releer o leer estos libros y sacar sus propias conclusiones. Si hay algo que aprendí en la universidad es que uno mismo incluso, uno mismo a través de los años va cambiando de opinión y las cosas que antes nos parecían tan verdaderas y justas ahora no nos parecen. Y entre las diferentes personas no pensamos lo mismo tampoco, no interpretamos las mismas cosas de la misma manera. Entonces está bueno poder ser abierto, poder leer muchas cosas y nutrir esta lectura, la de Aristóteles, digamos, para poder formar nuestras propias opiniones y nuestras formas de pensar propias, digamos. Así que bueno, dicho esto, continuamos entonces. El objeto poseído. Por eso el señor es señor del esclavo, pero no depende de él. Eso no es cierto, y eso es lo que yo pienso. No sé si vieron alguna vez esta imagen del político que estás parado en la punta de una tabla que va hacia el vacío, y en la otra punta de la tabla está el pueblo parado sobre la tabla, sosteniendo a este personaje. Por eso digo que, bueno, eso es una imagen como para sintetizar lo que quiero decir. En cambio, tiene un sí me pregunta encima con lápiz como diciendo, esto no me cierra. En cambio, el esclavo no solo es esclavo de su señor, sino que enteramente depende de él. Bueno, ya vimos que no, que de hecho se sublevaron y en buena hora. ¿Cuál es la naturaleza y cuál es la función del esclavo? Resulta claro de lo expuesto. El que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino que es un hombre de otro, este es por naturaleza esclavo.
y es hombre del otro, el que, siendo hombre, es una posesión, y una posesión como instrumento activo y distinto. Bien. Capítulo 5. Tras esto, hay que examinar si hay alguien de tal índole por naturaleza o si no, si es mejor y justo para alguien ser esclavo o no, o bien cualquier esclavitud es contraria a la naturaleza. No es difícil estudiarlo con la razón y sacar conclusiones de la experiencia. Ojo a esto. Mandar y ser mandado no solo son hechos, sino también convenientes, y pronto, desde su nacimiento, algunos están dirigidos a ser mandados y otros a mandar. Bueno, era una forma de hacer ciencia que en esa época, digamos, era válida. Hoy en día ya no. Esto sería como una hipótesis ad hoc, porque no ha sido demostrada. Él está afirmando una cosa que no está demostrada, que de hecho, por lo que pienso yo, cualquiera puede mandarse a sí mismo, solamente tiene que proponérselo y tomar las decisiones adecuadas. Pero bueno, desde luego, hay muchas formas de mandar y de ser mandado. Y siempre es mejor el mando sobre mejores subordinados. Por ejemplo, mejor sobre un hombre que sobre una bestia. Porque la obra realizada por los mejores es mejor. Donde quiera que uno manda y otro es mandado, se ejecuta la obra de ambos. En todo lo que está constituido por varias partes y que se desarrolla en algo único y común, tanto si es de elementos continuos o separados, en todo aparecen lo dominante y lo que es dominado. Fíjense qué increíble, porque ahora me estoy acordando que hay un concepto de política de poder, el poder, de Hannah Arendt, que dice: el poder es el ejercicio de tomar decisiones en conjunto o algo así, por favor, fíjense, pero tiene que ver con eso, con que el poder lo ejerce un grupo de personas que toman una decisión. Eso es poder, y es un poder horizontal. Lo otro, esto que habla acá de la relación de subordinación, es otra cosa. Ahora no me acuerdo qué términos utilizaba Ana, pero bueno, los invito a buscar porque es muy interesante y es una filósofa un poco más, o sea, es contemporánea, digamos. Cómo va cambiando, ¿no? El concepto de poder, justamente por eso que les decía, presten atención acá. Que dice: no es difícil estudiarlo con la razón y sacar conclusiones de la experiencia. Claro, ¿qué experiencia de poder tenía él? Aristóteles en su época no eran las mismas que tenemos nosotros. En principio no tenemos esclavos. En principio los ciudadanos somos todas las personas, mujeres y hombres mayores de edad. Ciudadanos porque votamos, digo. A eso me refiero. Así que eso, tomar, digamos, el concepto y tratar de entenderlo. Lo que está proponiendo es válido para mí. El gobierno de la familia no es lo mismo que el gobierno de la ciudad. Es válido, pero bueno, hay que hacer las adaptaciones. La extrapolación o el ajuste, digamos. Sí, creo que en la hermenéutica se llama el ajuste entre este mundo de vida donde pertenece Aristóteles y el nuestro. Bien, el ser vivo está constituido en primer lugar por alma y cuerpo, de los cuales la una manda por naturaleza y el otro es mandado. Hay que estudiar lo natural en los seres que se comportan de acuerdo con la naturaleza y no en los pervertidos. Por eso hay que observar el hombre que está mejor dispuesto en cuerpo y alma, y en él eso resulta evidente, ya que en los malvados o de comportamiento vicioso puede parecer muchas veces que el cuerpo domina al alma por su disposición vil o contra naturaleza. Es posible entonces, como decimos, observar primero en el ser vivo el dominio señorial y a su vez la inteligencia ejerce sobre el apetito un dominio político regio. En esto resulta evidente que es conforme a la naturaleza y provecho para el cuerpo someterse al alma, y para la parte afectiva ser gobernada por la inteligencia, y la parte dotada de razón, mientras que disponerlas en pie de igualdad o al contrario es perjudicial para todos.
lo dejo a su criterio. Al referirnos de nuevo al hombre y los demás animales, sucede lo mismo. Los animales domesticables son mejores que los salvajes y para todos ellos es mejor estar sometidos al hombre, ya que así obtienen su seguridad. También en la relación del macho con la hembra, por naturaleza, el uno es superior, la otra inferior. Por consiguiente, el uno domina, la otra es dominada. Me encantó. Bueno, no. Más respeto que Aristóteles al día de hoy. Todavía lo estamos leyendo, Aristóteles. Del mismo modo, es necesario que suceda entre todos los humanos. Todos aquellos que se diferencian entre sí, tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal, se encuentran en la misma relación. Aquellos cuyo trabajo consiste en el uso de su cuerpo, y esto es lo mejor de ellos, estos son, por naturaleza, esclavos, para los que es mejor estar sometidos al poder de otro, como en los anteriores ejemplos. Así que es esclavo por naturaleza el que puede depender de otro, por eso precisamente es de otro, y el que participa de la razón en tal grado como para reconocerla, pero no para poseerla. Pues los demás animales que poseen solo sensaciones no obedecen por cálculo racional, sino que sirven con sus reacciones instintivas. En su utilidad la diferencia es pequeña, porque con su cuerpo proporcionan una ayuda para las necesidades de la vida unos y otros, tanto los esclavos como los animales domésticos. La naturaleza intenta incluso hacer diferentes los cuerpos de los esclavos y lo de los libres. A los unos fuertes, para su obligado servicio, y a los otros erguidos e inhábiles para tales menesteres, pero capaces para la vida política. ¡Qué conveniente! Lo cual, la vida política, por su parte, está dividida en actividad de guerra y de paz. Pero muchas veces ocurre lo contrario, que los esclavos tienen los unos cuerpos de personas libres y los otros almas. Bien es evidente, desde luego, que solo con que todos fueran diferentes de los demás por sus cuerpos en la medida en que son diferentes de los hombres las imágenes de los dioses, la generalidad reconocería que los inferiores merecían ser esclavos. Y si esto es verdad, respecto del cuerpo, mucho más justo sería trazar tal distinción con respecto al alma. Aunque no es igual de fácil ver la belleza del alma como la del cuerpo. Sin embargo, está claro que por naturaleza unos son libres y los otros esclavos, y que a estos les conviene la esclavitud y es justa. Está afirmando esto porque dice que, que los esclavos no se pueden autogobernar porque no les corresponde la razón, no la dominan y no son capaces de tomar decisiones por sí mismos. Será porque no lo han practicado nunca, jamás en su vida, porque tomar decisiones es algo que se practica. Y vamos a dejar ahí porque está siendo súper largo. Vamos a continuar entonces en el próximo video con este interesante análisis que hace y les prometo que van a estar muy felices con las conclusiones. Yo estoy muy de acuerdo con que no es lo mismo gobernar una casa que una ciudad y por qué es tan vigente esto. Los dejo con eso, a ver qué piensan. Muchísimas gracias por ver. Los invito a comprar este libro que me encanta y compararlo incluso con La República de Platón, que también es un libro muy muy bello. Organiza la mente. Que tengan una linda semana y déjenme en los comentarios a ver qué les pareció esta lectura. Si les pareció demasiado comentada, pónganmelo. Si tienen alguna opinión al respecto, me lo escriben. Suscríbanse a mi canal. Voy a estar subiendo 2 videos por semana con nuevo contenido y tengo muchas propuestas para ustedes, así que fíjense en el canal, pronto les voy a explicar un poquito más. Suscríbanse, den me gusta y compartan con sus compañeros de estudio y con amigos, gente que ustedes piensen que les pueda llegar a interesar. Tu me gusta me ayuda a posicionarme mejor en las listas de búsqueda de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.